Aquí en la impresora está cambiar el sentido de giro. En el laboratorio hacemos este lado. Listo. ¿Quién son los encargados de hoy? Tú solo estás. Ya. Bueno, entonces la clase de laboratorio de hoy día es estudiar ya también una dínamo que con un cambio de conexionado, como estamos haciendo, ya no es independiente como el anterior. Su misión sigue siendo la misma. Una dínamo siempre genera tensión eléctrica, esa es su misión. Entonces esta también va a generar tensión eléctrica, pero bajo un conexionado diferente que se llama dínamo paralelo. ¿Por qué se dice paralelo? Porque el circuito de excitación, que es E1 y 2, aquí adentro es el circuito de excitación que va a los polos, ¿no es cierto? Necesita energizarse y esta dínamo se va a energizar utilizando la propia energía de la máquina. No estamos conectando aquí, fíjense, corriente continua, nada. Entonces pretendemos que este circuito se alimente de la misma máquina y lo vamos a alimentar el circuito de excitación en paralelo con el otro circuito de excitación que es el que genera tensión eléctrica. La que genera tensión eléctrica es A y B, ¿no es cierto? Y se fijan, A y B está aquí y está yendo en paralelo a este, solo que al meter instrumentos, por ejemplo este rojo, tiene que ir a conectar con el circuito de excitación y ha ido todavía a pasearse por el amperímetro, está allá, llega por el negro y el negro, fíjense, llega a E2, ¿no es cierto? Está conectado este rojo con este ha conectado en paralelo. Luego, este otro, que tiene que también estar en paralelo, lo ha ido a conectar previamente yendo no es este en paralelo ha ido al reóstato de campo para poder meter en el circuito y el regreso ahora recién lo conecta en paralelo. Aquí está, AM, ¿no? Como ven, esto podría haberse hecho así directo desde aquí, pero como tienen que poner instrumentos, de por medio han puesto los instrumentos, está bien, en paralelo. Entonces, se supone que de aquí va a salir tensión y por tanto, estos dos, no sé si es este y estas dos, ahora va a dar tensión para alimentar a un circuito. Esta es la carga, entonces se alimenta por acá, una, y esta otra debería ir aquí en forma directa, ¿no es cierto? Pero como quieren saber ellos cuánto de corriente hay que va a entrar aquí, lo han conectado un amperímetro. Ustedes decían después, pasado el amperímetro, ahí está la conexión al otro lado, ¿no ven? Ya está conectado. Y estos dos simplemente son conexión al voltímetro en paralelo. ¿Lo ven? ¿Está claro? Sí. Fíjense una cosita que les estoy viendo un poquito que están empeñándose en seguir el diagrama de conexionado que les doy en la guía. Me parece bien que se fijen. Pero lo que les estoy viendo es que quieren seguir como en un juego por la forma de conexionado, quieren hacer igualito, ¿no es cierto? El A juntado, el comedor, el instrumento, así están haciendo, ¿lo ven? Pero cuando ya estén en una fábrica, en un lugar, no van a tener pues, ese papelito. Entonces,
es tan fácil conectar una máquina de corriente continua. Una máquina de corriente continua siempre tiene dos circuitos, nada más, dos circuitos eléctricos. E1, E2 es el circuito de excitación. Ahí adentro es la que genera campo magnético. Si le energizamos esto, entonces aparece campo magnético. Y el otro circuito es el circuito del inducido, que es A1, B1, que es el que recoge a través de las escobillas la generación de tensión eléctrica aquí, ¿no? Estos. Entonces, solamente estos dos circuitos existen en las máquinas comunes. Esta, como es de laboratorio, no tomamos en cuenta todavía esto, luego les voy a explicar más adelante. Entonces, cuando esté en paralelo, lo único que tienen que hacer es este con este en paralelo, este con este en paralelo. Y listo. Y esto listo para meterle a la carga. Y eso es todo el circuito. Como ven, es sencillito, ¿no ven? Cuando es en paralelo. Paralelo aquí y listo, ya está. Con cablecito. Y los dos a la carga. Listo, ya está. Lo hacemos funcionar y según la velocidad va a botar un voltaje, va a ir una corriente, pero para hacer laboratorio, entonces le hemos tenido que añadir todos estos instrumentos, ¿no es cierto? Solamente complementariamente para saber. Por ejemplo, para este nos gustaría saber cuánto de corriente está yendo y nos le han puesto un amperímetro. Quieren saber, luego quieren regular este circuito de excitación variando la corriente. Le ponen el reóstato de campo para variar. ¿Lo ven? Esos son los complementos, no decían. ¿Se dan cuenta? Luego en el inducido, lo único que queremos saber es voltaje, cuánto de tensión hay. Aquí está un voltímetro. ¿Lo ven? Un voltímetro. ¿Quieren saber cuánto de corriente está entrando esto? Le ponemos un amperímetro en serio. ¿No? Entonces, a mí me es más fácil, y espero que también para ustedes, primero hacer la primera conexión fundamental. Paralelo, le pones paralelo y luego te fijas qué cosa de instrumentos podrías poner y le añades los instrumentos y listo. No vean tanto ese cuadrito como de memoria, ¿no? Muchos, cuando estoy tomando el examen, están queriendo aprender de memoria y se equivocan porque quieren aprender de memoria. En ingeniería no se aprende nada de memoria. Es más, no tenemos mucha memoria, a la media hora nos olvidamos, ¿no ve? Pero la imaginación es lo que más importa. Ok, entonces está claro. A ver, te voy a preguntar una cosita a ti, que es el único, no me hacía. Ahora, dime una cosa. Aquí está en saber si es primero el huevo, ¿no es cierto? O la gallina. Aquí te pregunto, si este necesita corriente de excitación que entra aquí adentro y dice que se va a alimentar de aquí, a su vez necesita campo magnético para que genere tensión, porque si no hay campo magnético no genera tensión. ¿No ve? Si hubiera campo magnético, empieza a botar la tensión. Pero como no hay, ¿no es cierto? Necesita corriente para que haya campo y tendría que alimentarse de y para tener tensión necesita que haya campo magnético. Entonces ahí uno no sabe cuál va a ser. ¿Tú crees cómo enciende? ¿Cómo dice en el Ese es el procedimiento, ¿no? La teoría, en la teoría está. Porque ahorita como no hay corriente, no hay campo, ¿no es cierto? Y si no hay campo, no va a haber tensión. Necesitaríamos un campo o algo, ¿no es cierto? Fíjense, a ver ahorita, le voy a desconectar esto. No hay circuito de excitación, ¿lo ves? Y lo voy a hacer funcionar. O sea, no hay campo magnético ahorita.
y lo hago funcionar la máquina impulsora, la que va a hacer girar nomás. Y entonces, fíjense, tendría que mirar el voltímetro, ¿no? ¿Qué pasa con el voltímetro? Y el voltímetro es este. Lo puedo conectar directamente aquí, porque son los bordes del circuito del inducible. Debería ser lo mismo, por eso que aquí no está marcando en el borde. No hay corriente de excitación cero, pero me está dando 5 voltios. 5 voltios. ¿Qué pueden pensar? ¿A qué se debe 5 voltios? Tiene que haber campo. Tiene que haber campo. Un campo magnético tiene que haber. Si no hay ese campo magnético, cero. Pero si da 5, ¿qué pueden decir? Esa es la idea. Si debe haber aquí un campo. Debe ser pequeño por pedacito. Debe haber. Y efectivamente hay. Poquito. Y se debe a que estas máquinas, como están construidas de un hierro especial, con silicio, se llaman ferromagnéticos, hierros, las líneas de campo magnético que han recibido en una prueba anterior, ya se los ha, gran parte cuando se ha desconectado, se ha desarmado, se ha deshecho, y las líneas han desaparecido, las líneas de campo magnético, ya no hay el circuito. Pero han quedado unas cuantas líneas que se han vuelto como una especie de imancitos en el cielo. Y eso se llama flujo sobrante, o se dice flujo remanente. Y se queda un poquito de flujo remanente, casi normalmente el 10% de todo el flujo. Y gracias a ese flujo remanente es que podemos obtener 5 voltios. 5 voltios. Por ese flujo remanente, sin que funcione el circuito de excitación. ¿De acuerdo? Esto era una respuesta en el primer tema que hicimos. Entonces, cuando asciende la corriente, una excitación, recuerdan en la primera prueba, era medio voltaje. Y cuando desciende, el voltaje ya no regresa en el mismo proporción, no era más alto. Y eso se debe a este flujo. Y al regresar ya, la máquina ya está con ese flujo sobrante que no baja en la misma proporción, porque ya hemos aumentado, y cuando hemos bajado, ya no quiere bajar el campo magnético en la misma proporción. Sería menos esos 5 voltios. Claro, tendría que ser más o menos, ¿no? Eso era la respuesta en una de las conclusiones del primer capítulo. Entonces, esa es la causa, ¿de acuerdo? Ahora, estos 5 voltios me sirven para hacer que circule un circuito de excitación, porque lo conecté en paralelo, ¿ven? Entonces va al circuito de excitación, el único. Ahora, esto en paralelo está conectándose, estos 5 voltios están viniendo aquí. Lo conecto, y Miguel, fíjense, esos 5 voltios he hecho circular poquita corriente en la excitación y se ha llamado, se ha aumentado al flujo que había, porque ha empezado a circular, aunque sea 0,04 amperios, y eso ha hecho aumentar el flujo. Y han llegado a 20 voltios.
Pero como ya está en 20, ahora la corriente entra más. Ya llega a 60, a 80, a 90, así gradualmente hasta llegar a un tope. 118 voltios. ¿No es cierto? Lo vuelvo a ver, si quieren utilizar, lo van a ver. Otra vez, los 4 voltios remanentes. Tensión remanente se llama. Lo conecto y fíjense. ¿Sí? Y se llama esto, estas dinamos se llaman autoexcitadas, porque por sí mismo se excitan y generan tensión. Ya no necesitamos de aquí tensión de 220, ¿verdad? Directamente se ha alimentado de la propia dinamo. Ahora esta dinamo está alimentando al circuito de estación y también vamos a alimentar a esta, a la carga. Para que estos 114 voltios aumente a 220, ¿qué tendrían que hacer? En el circuito de excitación hay una resistencia. Se reduce la resistencia. La corriente aumente y el campo ya aumenta. Reducimos. 178, 186. Listo. Ya está. 220 volts. Es como que un pequeño golpecito, ¿no es cierto? Para que aumente la corriente de excitación. Hasta llegar a 0.58 corriente de excitación. ¿No es cierto? Ya está la máquina en su tensión nominal. A ver, veremos si esta tensión está viniendo también por aquí. Aquí está esto mismo, ¿no es cierto? Solamente que han puesto un amperino. A ver, veamos, por acá. Los cables, esto está mal. A ver, con 10 amperes. ¿Sí? Lo más probable es que la carga está conexionada, entonces se lo mide fuera. A ver. Sí, ¿qué parece? Es el instrumento que no puede entrar a su borda. ¿Se cambia? Listo. La línea está funcionando en paralelo. Vamos a poner a la opción desconectar. Está en vacío ahorita la línea. Bien. Poner el título de la para poder tomar autoexcitada y la prueba externa regular. La prueba interna autorregulada es que la máquina por sí solita se va a valer para hacer. Lo vamos a poner en un estado en el que una vez que acomodemos en vacío, entonces vemos cómo se resuelve. Vamos a comparar con los otros líneas. ¿Cuál es tu compañero? Entonces, vamos a comparar. A ver, ¿qué decía aquí? El ciclo de vuelo hasta llegar a 224. No, a 242. ¿Cuánto es tu velocidad?
es cerca de sí, ese es el cercado de los tres. Cuidado de gol. No 390. Acercado un poquito más. Eso es. 1377. 1377. La velocidad va a ser de 1350 de esta turbina regular su velocidad, porque su velocidad debería ser constante, nada más. Ahora, ¿cómo notan la tensión, por ejemplo? Empezó con 242 y ahora ha bajado 172. ¿Cuántos voltios se ha bajado? 130. 42, ¿no es cierto? Y ahora es unos 30, 70. El anterior dínamo que hicimos se bajaba así. Habría que revisar los parámetros de cuánta carga va a haber expuesta, pero eran 40 más o menos la podemos subir. Sí. Pero más o menos, un poquito menos del 10%. Claro, pero la corriente ha estado siempre 15-22, estamos muy cerca de lo que es. ¿No es cierto? Entonces, esta dínamo no es mejor que el otro. Como ha bajado 70 voltios, y es mucho. Entonces, si esto en la noche la gente pide más carga, baja a 171, ya pues, esa tensión ya no es como para consumir, ¿no es cierto? Y por tanto, esto no se autorregula bien. Su autorregulación es un poco malo. Necesito que alguien se quede aquí toda la noche para poder ajustar, ¿no? Entonces, este es un poco inferior al anterior. Sí, inferior, por supuesto, el número de vueltas también los resultados es mayor de la vuelta de los años. No, normalmente las turbinas nunca aumentan más vueltas. Claro, la turbina está regulada a una sola velocidad. Y es la vida que tenemos que regular, ¿no? ¿Alguna pregunta con esta primera prueba? Ya, vamos a la segunda entonces. La segunda es todo, ya también, mantener la tensión de 220 todo el tiempo, ¿no? Para no estar volviendo de cero otra vez, ¿qué tal si hacemos al revés, no? Ahorita está en plena carga, lo vamos a ajustar a 220 y ustedes anotan en su cuadro de abajo, desde el número 10 hacia arriba, ¿no es cierto? Ya, para ser más rápido. Ajustarlo a 220. Sí, la tensión va a ser esta. Verificámoslo. Ya, 1350. En esta máquina hemos tenido que jugarnos con la excitación, ¿sí? Fíjense, la excitación cuando estaba
en vacío ahorita, ¿cuánto es? 58. Y cuando hemos seguido manteniendo 20 más carga, hemos llegado a 0.80 y algo, 83. O sea, nuestro rango de variación es fuerte. ¿Ves? Respecto al otro, ¿cómo es? ¿De acuerdo? De la anterior máquina, este es más, ¿no? O sea, también la regulada que estamos haciendo, la externa, esta tiene mayor regulación. Porque no hemos llegado en el anterior a corriente de 0.8. En cambio, sí, la estación se tenía que llegar a 0.8. ¿No? Aunque hemos partido del 0.72. ¿En cuál? En el anterior. Sí, mejor. Más poquitas en el cambio. En cambio, este es desde 0.58 a 0.83, pues son varios décimas de ampere. Entonces, tampoco esta máquina, en la forma de regulación estándar, no es mejor que la anterior. Es un poco inferior. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos concluyendo. Esto no deja de ser una buena dínamo porque fíjense que tiene la ventaja de que ya no necesitas energía eléctrica de corriente continua. No necesita. Solamente la turbina no está dando. Y la máquina se auto-excitado solo. Entonces, una máquina por esa parte es mucho más conveniente. Conseguir fuente de tensión continua por esta plata. Entonces, normalmente este tipo de máquinas la conozco. ¿Ya? Y una última cosita, que es el primer capítulo, pero aquí se puede ver con mayor no complejidad, pero de todas maneras, entonces la corriente de estación 0.58, ¿no? Tu excitación, por favor, lleva tu resistencia hasta el fondo. Bueno, voy a volver a quitar el circuito de excitación y va a salir 4 o 5 volts. ¿Ven? Fíjense el documento. 5 volts. ¿Ven? 4 volts. Otra vez hemos vuelto a la tensión remanente. ¿Ya? Este estaba en E1. Ahora lo voy a cambiar a E2. Lo estoy conmutando, lo estoy cambiando. Y el otro lo estoy cambiando. Al cambiar, ¿qué estoy haciendo? Cambiando la polaridad. ¿No es cierto? Ahora la tensión, que era 4, se bajó a 2. ¿Ves? Y no ha levantado el voltaje. Recuerden que en el anterior levantaba a 170 o algo así. Hasta 170. Este ha quedado más bien menos. A ver, mover, ¿ya está todo? Rápido, sí, ya está todo. ¿Sí? Nada. A ver, no rápido. ¿Qué creen que puede ser? Y esto puede ocurrir en algún momento de su experimento, en una fábrica de su cosa. Podríamos decir que invertir las probabilidades de la función que están viendo sería la menos positiva, pero es como que si estuviera votando hacia el otro lado, mandando. Bueno, la idea va por ahí, pero la corriente de excitación, ¿qué hace? Genera un campo magnético. Y como la corriente no
por mucho más que movamos la corriente, no genera la tensión y por tanto no hay el campo magnético que esperamos. Y cuando hay más campo magnético, le van a voltar. Entonces no hay campo magnético. Pues pasa lo siguiente. Cuando estaba en la postura anterior, el flujo magnético remanente tenía polo norte, polo sur, polo norte, un poquito, pero norte, sur, norte, sur. Y cuando le cambié el sentido de corriente del circuito de estación, ¿qué? Claro, cuando era norte, en el anterior, lleno y apado al norte y el norte más grande. Entonces, cuando es reducido, es norte, no es reducido, más bien. Si no es reducido, está yendo a cero, por eso abajo. Y nunca va a romper. Entonces, lo único por es volverlo a poner en su condición anterior. Ahora está empezando a excitarse. ¿Está claro? Entonces, hay un punto muerto en la dínamo paralela. Cuando la corriente de excitación está en contrario al flujo remanente. Si está contrario al flujo remanente, no arranca. No estamos anulando los flujo remanente. ¿Listo? Si no, ¿tienen alguna pregunta? De esta turbina, regular su velocidad, porque su velocidad debería ser constante. Nada más. Ahora, ¿cómo notan la tensión, por ejemplo? Empezó con 242 y ahora ha bajado 172. ¿Cuántos voltios se ha bajado? 130. 42, ¿no es cierto? Y ahora estamos 30, 70. El anterior dínamo que hicimos se bajaba así. Habría que revisar los parámetros de cuánta carga va a haber expuesta, pero era 40 más o menos podemos subir. Sí. Pero más o menos del 10%. Claro, pero la corriente ha estado en el siempre 1522, estamos muy cerca del techo. ¿No es cierto? Entonces, esta dínamo no es mejor que el otro. Como ha bajado 70 voltios, es mucho. Entonces, si esto en la noche la gente pide más carga, baja a 171, ya pues esa tensión ya no es como para consumir, ¿no es cierto? Y por tanto, esto no se autorregula bien. Su autorregulación es un poco mala. Necesito que alguien se quede aquí toda la noche para poder ajustar, ¿no? Entonces, este es un poco inferior al anterior. Sí, quería los iguales número de vueltas también los resultados en el mayor de la vuelta de los años. No, normalmente las turbinas nunca aumentan más vueltas. Claro, la turbina está regulada a una sola velocidad. Y es la dínamo que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Alguna pregunta con esta primera prueba? Ya, vamos a la segunda entonces. La segunda es todo, ya también, mantener la tensión de 220 todo el tiempo, ¿no? Para no estar volviendo de cero otra vez, ¿qué tal si hacemos al revés, no? Ahorita está en plena carga, lo vamos a ajustar a 220 y ustedes anotan en su cuadro de abajo, desde el número 10 hacia arriba, ¿no es cierto? Ya, para ser más rápido. Ajustado a 220. Sí, la tensión va a ser distinta.
Verificámoslo. Ya, 1350.